Hola a todos, hoy tengo el placer de presentar a Alejandro Lescano. Él es un escritor de ficción que ha transitado por géneros literarios muy diferentes. En el 2018 presentó su primera obra que se llama Símbolos de Fuego, que es una novela negra. Luego en el 2021 escribió La Rebelión de las Justas, que es una novela gráfica, lo que muestra su gran creatividad. Y por último, en el 2024 escribió Las heridas de la ciudad, donde el protagonista es lo urbano. Quédate para conocerlo. Bueno, Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar acá en mi canal. Estoy súper contenta de tener el primer eh, escritor de novela negra en mi canal. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Vicky, por invitarme, por tenerme en cuenta y desde que nos conocimos la primera vez, siempre empujando la literatura local, así que felicitaciones y agradecido también. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera. ¿Cuándo empezaste a relacionarte con la escritura de una forma como más profesional? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste realmente quiero escribir ficción y te largaste? ¿O fue un proceso o capaz que ni siquiera lo hubo? Sí, o sea, el momento es es preciso y es el año 2017. Si bien alguna vez escribí alguna cosita de esas que no vale la pena ni leer en la época universitaria, esas quedan descartadas y quedan en algún archivo perdido. Pero no, el 2017, por ahí poco buscando salir un poco de la rutina laboral, me puse a escribir algo que no sabía qué forma tenía. Sí que era una especie de empezar a contar una historia policial, que es por ahí el rubro que más me gusta leer o que más me entretiene. Eh, y nada, empezaron a surgir personajes, obviamente influenciado, aunque uno no lo quiera, con lo que a uno le gusta leer o mirar en películas o el tipo de escritores que me influencian a mí o que me han influenciado de chico. Soy muy cercano a los cómics desde chico y aún hoy. Y entonces ese año empezó a surgir una idea y esa idea dio aparte a un texto de varias páginas que luego iba tomando dimensión. Y bueno, siempre cuento lo mismo porque en primer novela, que es Símbolo Fuego, que es un policial negro, eh, que es de la que estoy hablando justamente, mi compañera de vida me dice, che, mirá, tenés que darle para adelante y eso tiene que tener forma, ¿viste? Y porque no era el objetivo, era dejarlo en un Word en la compu y nada más. Bueno, una de las cuestiones que no sé si son defectos o virtudes mías, que cuando me pones un deadline o un objetivo, como que se me configura la cabeza y dije, bueno, listo, hay que darle forma. Bueno, ahí tomaron parte los capítulos, coherencia en la historia de alguna manera. Y bueno, nada, llegué a un lugar, un archivo determinado, que sabía que no estaba bien pulido y que no era para imprimirlo. Y me empecé a copar en esa época, 2017, como te digo, lo que son las web de publicación o autopublicación o independiente. Y es que creo que lo hacemos todos los que empezamos a escribir, ¿no? A ver cuánto sale imprimir, qué hay de este rubro, no sé, cómo funciona esto, con quién me contacto. Uno, quien lee más o menos se da cuenta que no te van a venir a golpear la puerta, che, qué bueno que estás en tu computadora, lo quiero publicar. Así que empecé ese camino y eso me llevó a un chico acá en Viedma, que es corrector literario, que ahora ya no se dedica más al tema, pero en ese momento lo agarré con onda y me dijo, dale, yo le pego una mirada, llegamos a un acuerdo, genial, y la verdad que me lo destruyó, al archivo lo destruyó completamente, lo cual es lo más sano que te puede pasar, así que genial porque tuve que reescribirlo y eso funcionó muy bien, ordenó mi cabeza desde el punto de vista literario, ya no solo como lector o narrador de algo. Y bueno, nada, quedó después con unas vidas y vueltas, quedó lo que es Símbolo Fuego, y bueno, ahí empezar el camino de publicación. Por eso ahí arranqué con esa publicación que salió en 2018. ¿Sí? Y bueno, ahí dije, wow, encontré lo mío. Encontré mi lugar de creación, mi espacio. Había pintado en algún tiempo, dibujado, pero no me llenaba. Y como soy lector, básicamente de chico, que creo que todos los que nos pasa a escribir es que primero leemos mucho y variado, dije, listo, es por acá, a partir de 2018, y bueno, ahí salieron dos más, dos hijitos más. Ah, de una. Ahora lo vamos a presentar en sociedad. Dale, cuando Em, quieran. una consultita más. Cuando vos iniciás tus historias, ¿en dónde te inspirás? ¿Es una imagen? ¿Es algo que te pasa? ¿Algo que escuchaste? Como las historias de dónde nacen. Sí, es variado de acuerdo al libro que podamos estar hablando, ¿no? O sea, creo que la motivación es variada.
Eh, en el caso de Símbolo Fuego, de policial, me influencian las películas y los libros leídos, pero mi forma de construir la historia siempre es a partir de algún par de imágenes, sobre todo una imagen fuerte que me llame la atención al principio. O sea, algo tiene que representarse en mi cabeza que me convenza de decir, bueno, así empieza la historia. Generalmente arranco hasta sin final y me disfruto, aprendí, ojo, con todos estos años, aprendí a disfrutar el escribir sin tener todo armado antes de largarme a escribir. Yo no soy de ese tipo de escritores que necesita saber toda la historia familiar de cada personaje, la trama en su perfecta definición, sino que me someto a la historia y ahí Ujú. voy, ¿viste? Y lo re disfruto como si estuviera leyéndome a mí mismo. Es una situación rara que creo que le pasa a un montón de gente que escribe y que elige esa forma. Y bueno, nada, son imágenes, eso, o sea, como tipo cine. Ok. Y si vos le tendrías que dar un consejo a alguien que quiere empezar a escribir ficción, sobre todo, bueno, tu campo más que es la novela negra, ¿por dónde empezaría? Lo primero que tiene que hacer como para arrancar, ¿qué es lo primero que un escritor de novela negra arranca por la muerte, seguramente, o sea, y por el asesinato de alguien, pero como escritor, por dónde sería? Perdón, justo se cortó, ¿vos decís en el policial, por ejemplo? ¿En Claro, historias de sí, ese sí. tipo? Claro, sí, Claro, para alguien que todavía no sí, empezó. claro, sí. Yo por lo menos siempre me veo seducido por una historia, o sea, una imagen que tenga que ver con algo violento, ¿no? Algún hecho de corrupción o una situación de asesinato. Depende de dónde, con el tiempo uno va agarrando oficio y elige dónde arrancar la historia, ¿no? Siempre se arranca del detective haciendo una conversación con alguien. A veces arranca desde el asesinato mismo y querés ir para atrás, porque también es jugar a escribir y a crear, ¿no? O querés hacer saltos históricos, pero sí me tiene que llamar la atención y creo que es lo que recomendaría que para que un policial funcione, estamos hablando del policial negro, ¿no? O sea, no el de investigación detectivesco tipo Sherlock Holmes, sino algo más violento, pero para que funcione tiene que transmitir cierta tensión inmediata. Una violencia, puede ser un disparo, un tiroteo, no sé, un secuestro con alguna cuestión así. Cada uno le dará su color, algunos le querrán ser más exagerados en cuanto a la violencia, otros más sutiles. Yo creo que eso prende al lector, ¿no? Que, bueno, lo que rescata al policial negro, más allá de sus matices o sus características que no pueden faltar, es que aporta velocidad de lectura, ¿sí? A diferencia de otros tipos de literaturas. Sí, tal cual. Tus personajes, ¿cómo los construís? ¿Haces fichas? Igual ahí medio que nos tiraste que no sos un escritor mapa, no es que diseñas todo antes de escribir, sino como que vas en el momento yendo y sos igual con tus personajes, ¿lo vas haciendo a medida que escribís o lo tenés definido previamente? Claro, no hago fichas porque soy vago. Como mi profesión es ser ingeniero, la estructura, el formalismo, todo eso lo dejo para mi mundo formal, llámese. Y para esto prefiero, o sea, sí me hago una imagen de la estética del personaje o de los personajes y la personalidad, ¿sí? O sea, lo trato de construir en mi cabeza, inclusive trato de escribir virtualmente durante días hasta realmente sentarme. O sea, es como que necesito tener todo un bagaje de información en mi cabeza que me permita tener un mínimo esqueleto y después lo voy llenando y disfrutando en el camino. Pero tiene que tener una personalidad ya característica, o sea, tengo que saber si va a ser hosco, si va a ser rudo, pero amable en algunos momentos, o cariñoso, pero violento en otros, si no, si va a ser totalmente una persona con un pasado muy pesado, que no va a poder salir de eso y que eso redunda en sus acciones. Así es como que voy construyendo una película en mi cabeza que luego lo vuelco en palabras. Asumo que por ahí sería más ordenado generar fichas o ese tipo de trabajos o archivos paralelos, pero es como que perdería el encanto para mi forma Bueno, de verlo, ¿no? Y aparte me daría más trabajo, o sea, trabajaría ya, tal sería cual. un doble trabajo. Después de terminar tu primer manuscrito, ¿lo reescribís mucho? ¿Cómo trabajas los textos en la parte de la reescritura?
Bueno, he ido variando. Creo que a todos nos pasa lo mismo, en el sentido de que sos medio inconsciente al principio en tus primeras historias respecto, por lo menos yo, de cuán bien construido está la historia, ¿sí? Y aparte todavía no alcanzas ni a ver el bosque de los errores en el proceso de escritura, que lo aprendes con los años, como cualquier oficio que haga uno en la vida, ¿no? Entonces, inicialmente, por ejemplo, releía poco, un par de veces, pero claro, releía sobre lo mismo, entonces como que digo, ya está. Y claro, lo entendí al primer momento como te contaba hoy, cuando conocí que en un corrector literario con estudios, si puede ser, o sea, estudios de grado, ¿no? Puede ser profe de literatura o corrector, mejor si tiene una formación técnica, que te lo agarre, es una gran plataforma para después vos volver a repensarte o repensar la historia, porque es como que te va marcando todos los errores, todo un mapa de errores que después es mucho más fácil trabajar sobre eso. Puedes decir, bueno, mira, está muy débil este personaje, lo fortalezco. Acá hay una incoherencia de la historia, la corrijo. Acá hay un capítulo, dos, 10 capítulos sobrantes que redundan o no aportan nada, lo saco. Se me ocurrió una idea en el medio, pero eso lo fui descubriendo en la medida de que esta gente que fui conociendo en la vida, que les agradezco enormemente, me fueron enseñando, ¿no? Sin hacer un curso, pero sino sobre Mm, mis propias historias y a partir de ahí, claro, vos ya te vas como haciendo el oficio. Ya ahora uno, yo por lo menos escribo, ya cuando corrijo me doy cuenta, empiezan cuestiones, mirá, está plagado de adverbios, de adjetivos, esto lo puedo simplificar en una frase más directa. Me gustan mayormente las frases directas, de poca longitud entre puntos, ¿sí? ok. Te das cuenta, este párrafo está extensísimo, entonces, pero porque yo ya lo aprendí de alguien que me dijo, che, no puede un párrafo durar 2 páginas No sé, porque el lector se perdió. tal Eh, cual. está Y buenísimo además, eso. O diálogos que no funcionan, ¿viste? Que vos decís, claro, qué flojo esto que está hablando, parece un nene de 10 años y no, es que es supuestamente se están así. matando. Sí, sí, sí. Es súper necesario la observación externa porque uno se pierde en la laguna del libro, uno. Y a Sí, tal colación de cual. eso, ¿tenés muchos lectores beta? Además, obviamente, de tu corrector de estilo y lectores, pueden ser gente alrededor o demás Claro. que te lean y te den tu opinión. Mira, no, no, desde el principio no fui por ahí, sino fui directamente a la corrección o a un profesional. Sí, en estos años uno, dos, tres personas como mucho, depende del tipo de historia. También tiene que ser un lector beta con el que yo sepa que lo que me va a decir me sirve, porque si te dice está bueno o está malo, Está me gustó o lindo. no me gustó, Mm, ¿no? Es como que, porque también tengo que saber cuál es su biblioteca para ver por qué me dice lo que dice. Bueno, eso lleva mucho encontrarlo. Y te puedo decir que no más de tres, y de para acá caso, no es que se lo doy a los tres, capaz que depende de una historia, se lo doy a uno solo. Hay un chico, por ejemplo, amigo mío de Bahía Blanca, que escribe policial, más rozando la parte de medicina, porque él es médico, y con él sí compartimos, ¿viste? Porque yo sé qué le gusta, él sabe lo mío, entonces como que la evolución es al hueso. No, no, no es que, no, me voy a cuidar de decirte que está malísima la primera parte. No, te lo de, dice y está bueno. de una. Un feedback sincero, digamos, es lo que más Claro, sirve. así tiene que ser. ¿Cuál fue tu experiencia con las editoriales? ¿Fue este Oh, autopublicado, contrato tradicional, coedición? mirá, tocaste un Sí, tema sí, sí. Cada vez que hago durísimo, esta durísimo. pregunta es como que cada uno sale. Es muy variada la Sí, experiencia. sí, sí. Soy bastante exigente de por sí en todo, en mi trabajo, en mis cosas personales, en mis estudios, etcétera. Esto, la verdad que es mi personalidad, entonces no soy un obsesivo, soy un exigente en función de que cada uno haga su parte y que se cumpla lo que se promete. Como vos bien sabés, y seguramente muchos de por ahí los que escuchen o vean esto, o los que vayan a descubrir, no es barato publicar, ¿sí? Y es una inversión que hace uno al principio y después lo va recuperando, etcétera. Entonces, siempre entendí del principio que el servicio tiene que devolverte lo que te promete. Y bueno, empecé en su momento, no sé, vos decime si querés que me meta con los nombres de las editoriales o no. No tengo problema. Yo creo que Acá cada sirve, yo uno. creo que sirve.
porque la verdad que son caminos que después te vas encontrando con muchos autopublicados como yo, o como vos en tu Luna también, y como cuando hay coincidencias creo que sirve, si alguien escucha esta entrevista, que después le elija o no, pero que le sirva. Empecé con Duncan, no me resultó para nada positivo, ¿Puedes ir mostrando los libros termina mientras vas siendo... diciendo las editoriales? Así Bueno, tenemos referencia de cómo son. justamente este símbolo fuego, ¿sí? Ah, ok. No es de Duncan, esta edición no es de Duncan, es de Vela al viento de Comodoro Rivadavia, pero la primera fue de Duncan, La que primera, fue la que bien. más me cerró en cuanto a precios y alcances. Pero claro, era un ignorante total, entonces no funcionó, fallaron desde todos los rincones. Así que nada, no, yo no la recomiendo para nada y muchos conocidos le ha pasado muy parecido. Luego conocí, como te decía, Vela al Viento, es una editorial de Comodoro Rivadavia. Rubén Gómez se llama el editor, muy copado, muy buena persona, trabaja muy piola. Hicimos una reedición, le tocamos varias cosas adentro, la tipografía, los márgenes, cositas menores. Y la verdad es que él es librero también, entonces va a las ferias a venderte. Eso es un montón De una. que te ayuden. Así que la recomiendo. Vela al viento de Comodoro Rivadavia, ediciones patagónicas, muy piola. Con él también publiqué La Rebelión de las Justas, que este es el segundo, es un libro álbum, como verás, es cuadrado, es pesado, tipo fotografía, el papel. Es una novela gráfica, como se ve, Ay, qué lindo. Re bien. texto-imagen, ¿sí? eh, Textos más concentrados, ¿sí? Para que no sean tan disociados respecto al volumen de la imagen, que trabajé con dos dibujantes acá de Viedma, muy copados, pero bueno, también Rubén, en Vela al Viento, la casó al toque, dijo, ya sé qué producto querés, y tuvimos un ida y vuelta y salió realmente lo que yo quería. Bueno, nada, es carísimo hacerlo porque es todo color. Así que, bueno, lo pude hacer en un momento y ahora, salvo que, bueno, que haya una necesidad de demanda de varios lectores, sería todo un tema, ¿viste? Pero bueno, yo le tengo mucho cariño porque con ese libro pude satisfacer mi etapa infantil del cómic. Cómics. Literal. Sí, sí. Y quiero recomendar a dos dibujantes, que es Jorge Amarilla de Viedma se me fue el otro que viste que la memoria, el Alzheimer, dijo, el alemán. Bueno, después lo busco cómo se llamaba el otro chico. Y la verdad es que se portaron genial, genial, muy copados. Por ahí por los nervios y la ansiedad de hablar, ahora se me van los nombres, pero ya lo vamos a encontrar. Eh, y después, bueno, nada, cosas que pasan, van que vienen los tiempos, las charlas, y dije, para mi tercer libro, que es este, que es Las heridas de la ciudad, que es de cuentos, son 11 cuentos, tenía ganas de investigar y de curiosear otras editoriales, e hice un trabajo que no había hecho antes. A mí me gusta como desafiarme y ver qué onda otros caminos, en este, como te digo, Jessica Moller, que es diseñadora gráfica de acá de Patagones, enfrente nuestro, de Viedma, le dije, haceme el diseño de portada, de interior, las divisiones de cada cuento, y después lo llevo a la editorial. Porque viste que a veces puede contratar Sí, servicios todo. editoriales aparte. Bueno, te decía que este es de autores de Argentina, que creo que conocemos y coincidimos, ¿no? Yo le pedí que aceptaran que el diseño venga de una diseñadora acá local, ellos están en Buenos Aires, y bueno, estuvo bueno también, se puede hacer, combinar esas dos partes como para tener un total control del diseño, exterior e interior, y que la otra parte haga la corrección ortotipográfica, por ejemplo, y maquetación y publicación. Funcionó bien, me gustó, autor de Argentina. Como toda editorial grande, si querés después lo charlamos más en detalle, cuesta la publicidad, la promoción, la publicidad, que el libro corra, ¿no? Creo que Tal en cual. eso aceptamos que hay que remarla. Sí, Pero sí, bueno, es bueno esto, lo que decís por ahí los que quieren autopublicar, saber que no tienen que adquirir todos los servicios editoriales, para ahí para no perder tanto control creativo, uno como autopublicado, obviamente que en un contrato editorial tradicional no, pero como autopublicado uno puede elegir desde quién te maqueta, o sea, no tenés que aceptar todos los servicios editoriales, si quieres solamente puedes imprimir, pero también eso, si vos querés tenés un buen artista y un ilustrador o alguien que quiera, que te guste para ilustrar tu libro, o sea,
para los que quieran, que se puede elegir, no hay que comprar todo el paquete entero. Está bueno ese aporte que Claro. hiciste. Claro, claro. Y sí, obviamente, por ahí en algunos negocios de las editoriales es como tratar de meterte todo, porque ya lo tienen como prorrateado, tener Tipo un a pack. las personas Mm, diseñando o corrigiendo o maquetando, no solo imprimir, ¿no? Pero depende tampoco también tu recurso económico y depende cuánto quieras controlar el producto final. Yo particularmente, por la rama en la que me desempeño y la que me he formado y como soy, para mí el libro es un producto. O sí, sea, desde que elegí escribir, siempre lo pensé como un producto en pos de que el lector se sienta lo más cuidado posible, no solo en la historia, sino además en el elemento, la forma que tiene para leer esa historia, que es el libro. Y ese cuidado creo que le da un plus importantísimo. Y sobre todo porque cuando uno va a una librería, siempre digo lo mismo a quienes arrancan, no te enamores de ese romanticismo que no funciona de decir, no, yo solo quiero hacerlo para mí o para mi familia, no sé qué, porque después te pica el bichito y terminaste gastando plata por lo mismo que podrías haber hecho de otra manera, que es ir a una librería y darse cuenta contra qué competís. Y ahí te das sí, cuenta que estás último en toda esa historieta, no te conoce nadie, entonces vale lo mismo. Cuidar tu producto que va a salir diciendo cómo lo hago llamativo, qué colores elijo, qué va de portada, es representativa la portada, qué pongo texto de contratapa, etcétera, 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 porque voy a salir a competir con todo eso. Porque aunque sea sí, una tal librería cual. local, te lo toma y está ahí en esa bolsa de miles de libros. ¿Y por qué elegirían el tuyo, no? O sea, eso es lo que hay que Eso preguntarse. comparto totalmente, o sea, además el lector al abonar un dinero y disponer de su tiempo para leer tu obra, tenés que ser fiel a ese intercambio, ¿no? Si ellos te pagaron el libro y se sentaron a leerlo, le tenés que tratar de ofrecer lo mejor que puedas dentro de los recursos que uno tiene, obviamente, pero entender que sí, es un producto de mercado, va a tener competidores y dale lo mejor que podés porque hay un intercambio ahí de tiempo que me parece para mí un montón que alguien te lea, entonces, bueno, hay que darles lo mejor. Exacto, pero aparte, toda la razón, Vicky, la verdad que es tal cual. Bueno, en tu libro se nota eso y celebro que así sea. Lamentablemente vos sabés que no sucede seguido. Bueno, por ahí hoy con inteligencia artificial hay mucha producción más fácil que cuando arrancamos hace unos años. Pero aún así, yo creo que el lector se da cuenta cuando hay un cuidado sobre ese producto. Dice, ah, pará, entendí la tapa, entendí por qué cuando leí el contenido. Qué buena que están las hojas, me gusta que sea una hoja color hueso y no color blanco. Bien elegida la tipografía. Si vos lo dejás en mano de la editorial que pagaste, te quiere despachar rápido e imprimir. Es lógico. El que usan el genérico va todo genérico, la tapa genérica, y termina siendo uno Claro. más en una fila. Mira, Y el la verdad otro es día que me eso, pasó que es importante que el escritor que arranque o que quiera empezar, me pasó con este amigo que te decía, con una editorial, y que ya diseñan, los diseñadores de la editorial diseñan con inteligencia artificial, ¿sí? Es mira, súper sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le iban mandando la misma portada con sutiles cambios que él le decía, no me gusta esto, fíjate que acá no quedó bien, papá, y volvía con errores, claro, porque le hacían correr de vuelta. Y al no ser un claro, y la diseño inteligencia sobre Corel o artificial sobre algo, claro, siempre te modifica venía, che, algo. pero la letra, me cambiaste la letra o la I quedó mal, o sea, ¿qué pasó? Bueno, Y es un tema ahora con las portadas y la IA, hay como todo un revuelo, porque bueno, obviamente que están los ilustradores de siempre, que es otra calidad, pero bueno, no, no es en general, pero a veces no está tan bien visto no tan bien visto, pero se siente o se percibe que hay una calidad más baja cuando todo es por IA. Es la claro. realidad. Obviamente, tener un artista y tener la IA, está bien, son cosas diferentes, son para públicos diferentes y todo es válido, pero yo creo que el cliente, en este caso el lector, percibe que no hay un cuidado ahí y se nota. Viste Y para que el que compra un libro tiene como cierta fascinación el objeto que el objeto, compra. sí. Mm. Claro, entonces, negar eso es ir en contra de lo que vos te dedicaste a hacer, porque si le metiste durante, no sé, 6 meses, un año, 2 años de proceso hasta que publicaste y lo dejás entregado al final a algo así, qué sé yo, cada uno que elija, pero a mí me parece que hay que Yo creo que cuidarlo. la parte visual también es parte de la obra del libro. O sea, Claro, es de todo el paquete, no es que lo escrito por un lado y lo visual o la tapa, la cubierta,
es otra cosa la tipografía, la maquetación. No, yo creo que es todo uno y creo que, o por lo menos para mí es súper importante estar en cada etapa de ese proceso para Total. hacerlo como uno les gusta, ¿no? Como más te identifique como autor, pero también como mejor le puede llegar a servir a un lector leer o una... A mí me pasa que a veces compro unos libros que tienen una letra re chiquita y vos decís, ¿quién se le ocurrió esto? Que al final Claro. me re cuesta leerlo porque no lees rápido, entonces como que dice, ¿quién se le ocurrió esta tipografía? ¿Me Claro, entendés? claro. No, y leer es un, como decía Borges, es un proceso de felicidad, de disfrute, es un momento que te regalás, porque si no lo harías en otra cosa, mirarías un partido de fútbol o te irías al río a tomar mate, qué sé yo. Bueno, Eh, y aparte el diseñador cercano, uno puede, que es importante esto, no solo diseñar la portada de tu libro y la contratapa y el interior, sino que hacer los señaladores o sea, el diseñador humano, la persona que claro, contratás, que piensa como todo un proceso de productos que vos podés derivar a partir de tu libro, porque después viene el segundo camino pesadísimo de promoción. Y ahí necesitas herramientas. Entonces, bueno, yo que confío por lo menos por ahora más en las personas diseñadoras. sí, no, sí, yo también. Porque es como decís, también tiene una visión más de packaging, porque podés hacer más Claro, objetos que estén relacionados con ese libro y ofrecer como, no sé, más cosas por ahí, eso también está bueno. Así que exacto. la última, tengo una pregunta. Si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que está por escribir su primera novela, uno solo, ¿cuál sería? Uno solo. Uno que va de la mano, que lea mucho Ujú. y que haga talleres. Ok. ¿Talleres de escritura o talleres de De marketing, de escritura, promoción del no, de libro o de todo? escritura, de escritura, de escritura. Para que todo lo que lee lo pueda soltar en la mano. En el teclado. Porque leer mucho y solo quedarte con lo que vos puedas escribir puede funcionar, pero en el taller se conjugan dos cosas: que te largues a escribir y tengas la obligatoriedad de darle rosca a la escritura, y además el feedback, ¿no? Generalmente o puede ser del profe o puede ser el grupo o que te acompañe, quien sea. Entonces, todo eso que lees se canaliza luego en la producción, porque a veces romper esa inercia de, bueno, me pongo a escribir y me pongo yo solo, a veces como que te sentís medio solo, te falta un empuje, te falta sentirte parte de algo, ¿no? Y bueno, vos promovés un montón de actividades que están buenísimas, pero sentarte a escribir, aunque sea para vos, pero porque te movilizan otros, un profe o el equipo, el grupo, es buenísimo porque traes toda la lectura y la pusiste ahí, en algo, en un Word, en un papel. Yo creo que eso que es como las dos caras de la misma moneda. Bárbaro. Y ahora sí, la última pregunta, y esta es una pregunta mía personal que me gusta hacer, es si escribís con algún animalito. Yo normalmente cuando escribo siempre viene mi gata, mi Micha conmigo, pero le hago esa pregunta a todos si tienen algún animalito que viene con ustedes a escribir. Bueno, la respuesta sería contundente no, pero no Ok, porque no denegado, no porque obviamente escribo, o sea, mi animalito sería poner, por ejemplo, la música del humor que tengo en ese momento, ok. para lo que voy a escribir. Por ejemplo, puede ser jazz o puede ser alguna música tranqui, pop o rock, o depende de lo que me toque en ese momento. O sea, mi animalito sería Spotify, si querés. Spotify, claro. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque justo hay otra escritora que tenía un perrito y que siempre se venía. De hecho, ella dibujó, porque era una escritora infantil, lo dibujó al perrito y después llegó el perrito a su Ajá. vida. Fue como muy gracioso el Panchito, se llamaba. El Panchito llegó antes por los cuentos que en la vida real La, fue manifestado. Así que lo bueno, hice, claro, fue bueno, manifestado. tal cual. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por No. compartir con nosotros toda tu experiencia y bueno, seguramente nos vamos a seguir viendo. Dale, Victoria, mil gracias. Siempre sigamos en contacto, sigamos creando. Te felicito, de esa cabeza salen ideas muy copadas, y mucho empuje. Vamos todavía las mujeres y vamos todavía esa voluntad, por la literatura. Che, gracias por Muchas invitarme. gracias. No, gracias a vos. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos.